recibir una guianza precisa, una palabra, una dirección de Dios, donde Dios te puede dar una estrategia, donde Dios te puede dar un punto importante, donde Dios te puede dar una decisión, donde Dios te puede inclusive revelar a algún lugar, te puede revelar alguna cosa que va a traer bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu ciudad, para tu iglesia. Recibir una dirección divina, recibir una palabra de parte de Dios, vivir lo que es, querido y amado, ese movimiento de Dios, lo que Dios ha hablado acerca de ellos, lo que Dios ha dicho acerca de ellos, lo que Dios, querido y amado, está ministrando a través de su vida, a través de sus corazones, lo que Dios quiere hacer con muchas personas. Y yo no sé, pero hermano querido, los tiempos, como decíamos anoche, son de Dios, y los tiempos de Dios son perfectos. Pero nosotros, los hijos de Dios, creemos en el movimiento. ¿Cuántos creen en el movimiento? ¿Cuántos creen en el movimiento? Hay personas que han sido señaladas por Dios para tener un movimiento en su vida. Cuando hablamos de un movimiento, estamos hablando de un avivamiento, de un manifestar, de un despertar del Espíritu Santo en su vida, de un mover del Espíritu Santo en su vida. Un movimiento es algo espectacular. Un movimiento es algo que nos ocurre de una manera excepcional, de una manera precisa. Y yo creo que todos nosotros queremos el movimiento. ¿Quién no sueña con de que la iglesia se le multiplique? ¿Quién no sueña con el cumplimiento de las promesas de Dios? De que Dios levante tu ministerio y tu vida y te lleve Dios por las naciones, y te promueva Dios, y te lleve Dios a grandes cosas, y te use Dios para grandes cosas. A muchos Dios les ha señalado que Él tiene un movimiento en su vida. Yo no sé si a alguien aquí Dios le ha señalado que va a haber un movimiento en su vida. A alguien Dios nos ha señalado, nos ha dicho, nos ha hablado de muchas maneras lo que Él tiene con nosotros. Y yo ayer que Dios tenía esa palabra de los tiempos de Dios que son perfectos, y que a muchas personas se le había llegado el tiempo de tener un movimiento de Dios en su vida, de tener, querido y amado, esa manifestación. Pero antes de un movimiento, antes de un avivamiento, la persona, cada uno debemos de pasar por tres cosas. Dígale, tres aspectos que se pasan, ¿sí?, para antes del movimiento. Dígale que está a su lado. Antes del movimiento se viven tres aspectos importantes. Y le quiero hablar de ese aspecto, uno de los aspectos interesantes. Y es que antes de un movimiento, lo primero es que Dios te llama a un tiempo de quietud. Dígale que está a su lado. Quietud, dígale así como en silencio. Quietud. Calma, tranquilidad, no me distraiga. Y Dios sabe que Dios sabe hacer esto de manera extraordinaria, de manera asombrosa. Y antes de que Jesús comenzara ese gran movimiento, Él tuvo un tiempo de quietud, un tiempo donde fue a ayunar por un lazo de tiempo para estar allí en la presencia de Dios. Dios a muchos de nosotros nos da ese tiempo de quietud de muchas maneras. A veces Dios permite que pase algo donde nosotros no podemos como hacer las cosas como queremos, donde Dios dice: necesito que te apartes, necesito que escuches mi voz, necesito que tengas un tiempo a solas conmigo, donde yo quiero que tú sueltes lo que estás haciendo, donde tú no le prestes atención a nada más, sino que puedas tener un tiempo para prestarme atención a mí, porque voy a empezar algo muy grande contigo. Voy a empezar algo,
Y antes de lo que lo empieces, necesito hacer un trabajo dentro de ti. Necesito hacer un trabajo en tu vida. Yo no sé, querido y amado, pero si usted va a comenzar un movimiento, Dios lo está llamando o lo ha llamado a un tiempo de quietud, a un tiempo a solas en su presencia, a un tiempo de descanso, de receso, a un tiempo donde uno tiene que escuchar la voz de Dios, un tiempo donde Dios quiere quitar las distracciones. Dígale al que está a su lado: yo no quiero tener distracciones. Yo no quiero tener distracciones. Oh, querido y amado, decíamos también que en toda conferencia o en todo llamado que Dios tiene con mi vida, hay una palabra rema. Cuando Dios lo lleva, en este caso, en este congreso, pero cuando Dios me lleva a algún lugar, yo tengo bien claro que en ese lugar donde Dios me lleva, hay algo por lo que Dios me lleva. Hay una palabra para mí. Hay un momento, hay una palabra que va a partir mi vida, que va a ministrar mi vida, que solo Dios sabe lo que yo estoy viviendo, no únicamente exteriormente, sino interiormente. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué situaciones tengo? ¿Qué ataques tengo? Pero hay una palabra, querido y amado, hay una dirección de parte de Dios que puede cambiarlo todo, que puede transformar toda tu vida. Pero cuando la palabra de Dios está y cuando la palabra de Dios se suelta, tú tienes que estar allí atento, porque puedes perder tu momento. Dígale que está a su lado: tienes que estar atento. ¿Sabe que una vez yo tuve la oportunidad de ir a una iglesia? No era una iglesia muy grande, era una iglesia pequeña, y Dios me permitió estar en esa iglesia. Y entonces yo estaba allí y yo miraba alrededor, y por un momento yo dije: ¿yo qué hago aquí? Yo debería estar evangelizando, predicando, no sé qué, no sé cuántas. Se me vinieron un poco de ideas a la cabeza. ¿Yo qué hago aquí? Yo estaba por allá metido en una iglesia pequeña, con mucho trabajo por hacer, con los cultos acá, y yo por un momento me sentí como: wow, ¿yo qué hago aquí? Pero luego llegó la voz: no, yo te traje aquí. Y acuérdate lo que has escuchado, que en todo lugar Dios tiene algo para ti. En todo lugar Dios tiene algo para ti. Y me acordé de eso, hermano querido. En ese momento yo caí en cuenta y sí, si hay algo para mí, yo no me lo quiero perder. Y entonces yo le puse cuidado a los de la alabanza, y a través de pronto de la alabanza Dios me va a ministrar. Y no fue la alabanza. Luego, a través de la predicación, subió una señora a predicar y no pasó nada, pero estuve pendiente. Pero luego subió el pastor a predicar y no pasó nada. Pero luego llegó la hora de la administración, y entonces el que estaba ministrando dijo: yo quiero que vengan al altar y que pasen todos al altar. Y entonces, mientras estábamos ahí todo el tiempo de la administración, yo no sentí nada. Luego él se quedó callado un rato y dijo: yo no sé, pero el Señor va a orar aquí, Dios tiene algo para alguien aquí. Y entonces varias personas se arrodillaron, yo me quedé parado y que todos se arrodillaron. Entonces yo me arrodillé así al lado de las gradas. Casi no lo hago, pero esa no era la iglesia, era una iglesia. Entonces, como se llenó el lugar y era pequeñito, entonces yo llegué y me arrodillé en de las gradas del altar. Hermano querido, jamás en la vida Dios me había hablado tanto. Y mire, era tan impresionante que yo sentía las manos. Escuche, toque al que está a su lado y dígale: las manos. Yo sentía unas manos. Venga, hermano, arrodíllese ahí, hermanito. Venga, arrodíllese aquí, hermanito querido. Eso, gloria a Dios. Arrodíllese allí. Eso. Y entonces yo estaba ahí, ponga la cabecita así. Yo sentía literal unas manos que me hacían así.
Y entonces usted voltea a mirar, o sea, como que alguien lo está tocando así como asustado, corrientazos, y no veía a nadie. Bueno, él tampoco ve, él ve todo oscuro ahora. Él ve todo oscuro. Entonces yo no veía absolutamente a nadie, pero ahí estaba, esas manos. Te traje aquí para ministrarte, para hablarte, para tocarte, para acariciarte. Sí, el hermano está como sospechoso ahí, como asustado. Y yo sentía, luego me tocaron la cabeza, pero cada que me tocaban sentía corrientazos. Lloraba yo como un niño. Yo sé que Dios me estaba haciendo algo, me estaba ministrando. En esa iglesia pequeña, Dios vino con su gloria, me ministró, lloré, me habló, me indicó algunas cosas que yo sé que usted está queriendo que se las diga, pero no se las voy a decir. Y sabe una cosa, me indicó algunas cosas y Dios me ministró de manera especial. Pero yo no me perdí mi momento. Y yo quiero decirle en esta mañana, no te pierdas tu momento. No dejes que pase lo que Dios tiene para ti, porque nada en Dios es casualidad para nosotros. Todo en Dios tiene un propósito, un plan. Y cada que un predicador está predicando, hay una palabra rema para uno, personal. Pero hay algunos que se la pierden porque están hablando, distraídos, no sé qué, están, ay no sé, no está haciendo mucho calor, no sé, ay, no sé, tengo hambre, no sé. Y a veces no estamos como, me gusta mucho, hermanito, no se vaya a quedar ahí toda la predicación. Gracias. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por él? ¿Sabe? Entonces hay momentos, querido y amado, donde uno tiene que aprovechar al máximo lo que Dios tiene para uno. Porque Dios, hay lugares, mire, hay lugares donde Dios lo lleva a uno hasta para darle plata. ¿Usted sabía eso? Hay lugares donde usted llega y alguien llega y le dice, tome, le quiero regalar a usted estos $2,000, le quiero regalar este $1,000,000, le quiero regalar estos 200, lo quiero. Ay, hermano, usted tiene que estar así, atento, hasta mirando el piso. Cuando usted diga, Dios mío, puede haber algo en el piso. Porque Dios no lo trae a uno sin un propósito. Dígale que está a su lado, si usted está aquí, Dios tiene algo para usted. Pero el primero que lo tiene que saber es usted. Me gusta la analogía que hace la Biblia acerca de los pórticos del estanque de Betesda, donde habían esos pórticos, y dice que ahí yacía una multitud de enfermos. Y lo que más me gusta de ese pasaje es que en ese pasaje todos los que estaban ahí estaban a la expectativa. Ellos no estaban, querido y amado, mirando, ay, este tiene una pierna más corta que la mía. No, este necesita un milagro más. No, y este está difícil de que este se sane. No, mira que esto y esto. A veces nosotros mismos no estamos como en otro cuento. ¿Sí? Como la primera vez que yo estuve en una administración de sanidad y el hombre que estaba ministrando empezó a ministrar, y entonces allá había una señora así toda tullida, y cuando él se iba acercando a ella, yo lo miré a él y le dije, esta ahí está difícil. Esta ahí no la vas a poder enderezar así tan fácil. ¿Sí? Esta ahí no me va a caer así de una. Y a veces uno está como en otro cuento, en lugar de estar recibiendo lo que Dios tiene para mí. Así que cuando va a haber un movimiento de Dios en tu vida, Dios te lleva a un tiempo de quietud, a un tiempo de escuchar. ¿Por qué Dios te lleva a ese tiempo? Dios te lleva a ese tiempo porque en ese tiempo Dios quiere hacer tres cosas importantes. La primera es meterte en su presencia, que disfrutes su presencia sin distracciones, que disfrutes. Yo no sé, hermano querido, yo a veces me pongo molesto, y sobre todo con los líderes y a veces con algunos pastores y con algunas personas que a veces no saben disfrutar la presencia de Dios. Mire, no hay nada más extraordinario en la vida que disfrutar de la presencia del Señor.
Eso es un refrigerio para nuestro espíritu, para nuestra alma, aún para nuestros cuerpos. El salmista David decía: wow, mi alma tiene sed de ti y mis carnes te anhelan. Usted sabe lo que es uno estar en un espacio como este, o en cualquier otro espacio, o en un lugar a solas, o en una congregación donde dice que donde están los hermanos juntos en armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna, que ahí Dios está con nosotros. Y hay personas, inclusive líderes muy grandes, que están en un lugar donde el Espíritu Santo se está moviendo, donde Dios se mueve, pero ellos no lo sienten, porque ellos están distraídos, porque ellos no tienen quietud, y ellos no sienten lo que es sentir corrientazo. Usted sabe cuando uno empieza a sentir corrientazo, escalofrío, cuando una cosa caliente le pone a uno en la cabeza o en la espalda, ribacita, y empieza uno a sentir que le echan como agua, un descanso, y empieza uno a sentir esa presencia tan extraordinaria. Lo mejor de la iglesia es la presencia del Señor. Lo mejor, hermano, de cada momento es la presencia del Señor. Y hay personas que no la sienten ni en su iglesia. Están criticando, están mirando lo que no deben de mirar, pero no están, hermano querido, esas personas recibiendo lo que Dios les quiere dar. No están recibiendo lo que Dios les quiere entregar. Y Dios quiere que lo que más grande que usted y yo podemos tener es la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios está el gozo, en la presencia de Dios está la paz, en la presencia de Dios está la fe, en la presencia de Dios está el amor, está el dominio propio, en la presencia de Dios está la felicidad. Si alguien está buscando felicidad, le tengo una buena noticia: en Cristo está tu felicidad, en la unción del Espíritu Santo está tu felicidad. Tres cosas. La primera, la presencia del Señor. La segunda, para recibir una palabra. Dios quiere hablar contigo. Dios le dijo a Moisés: yo hablo contigo cara a cara. Hay momentos donde tenemos que tener un frente a frente con el Señor. Hay momentos donde tenemos decisiones determinantes que pueden determinar si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y en caso de que si recibamos una guianza precisa, porque lo tercero es recibir una guianza precisa, una palabra, una dirección de Dios, donde Dios te puede dar una estrategia, donde Dios te puede dar un punto importante, donde Dios te puede dar una decisión, donde Dios te puede inclusive revelar a algún lugar, te puede revelar alguna cosa que va a traer bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu ciudad, para tu iglesia. Recibir una dirección divina, recibir una palabra de parte de Dios, recibir una indicación que te puede hacer que tú lleves cambios a tu ministerio y a tu vida. Recuerdo que una vez estuve en una iglesia. Entonces el pastor empezó a hablar. Empezó a hablar y hablar y hablar. Yo en la iglesia en ese tiempo no teníamos ministros de alabanza. La iglesia poníamos, hermano querido, unos hermanos que casi no cantaban. Bueno, la alabanza era muy mala en ese entonces en la iglesia, y no teníamos músicos ni nada. Y yo fui a esa iglesia, y un momento que el pastor estaba hablando, y el pastor llegó y dijo: ve y haz esto. Y yo no sé, pero yo me levanté y parece ser que me hubieran abierto el oído, y yo escuché que el pastor dijo: ve y haz esto. Agarra a esos jóvenes que están en tu iglesia, ellos tienen los talentos, ponlos, diles que ellos van a ser los ministros, decláralo los ministros, pero ten fe, solo ponlos, hazme caso. Y yo escuché al pastor, pero yo no escuché al pastor, yo escuché al Espíritu Santo. Yo lo sentía, eso me estremeció, y él decía que fuera. Y entonces yo llegué a la iglesia y agarré a un muchacho delgadito, rubio, que le decíamos el mono, Alejandro, el músico que tenemos ahora. Estaba allí, ahí sí, todo tímido y todo eso. El hermano de él, Andrés, estaba Yamilé. Habían todos los jóvenes de la iglesia. Los llegué y les dije: venga, así el Señor me dijo que ustedes van a ser los ministros de alabanza. ¿Y quién nosotros? Sí, y mañana domingo van a cantar. ¿Y cómo? Yo no sé cómo van a cantar. El Señor dijo que ustedes cantarían y que Él lo haría, hermano. Y el domingo cantaron y no sabíamos que muchachos cantaban bueno.
Y mira a Alejandro, mire al hermano, y mira a las personas, ya son cantantes profesionales, y cómo tocan los instrumentos. Y uno de ellos tocaba los instrumentos sin que nadie le enseñara, de manera empírica. Lo empezó a hacer. Hermano, Dios te puede direccionar. Yo estoy aquí para decirle a alguien: Dios tiene una dirección para tu vida. Dios tiene una estrategia. Dios tiene un tesoro escondido y un secreto guardado que te lo va a entregar a ti y que te va a dar éxito en tu ministerio para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. Pero tienes que estar quieto. Diga al que está a su lado: tienes que estar quieto. Porque a veces no estamos quietos. ¿Sabe por qué no estamos quietos? Porque a veces subestimamos, menospreciamos. A veces nos fijamos mucho en la capacidad humana, o nos fijamos mucho en la estructura. A veces nos fijamos mucho en las cosas y no ponemos nuestra mirada en el que realmente transforma todo, en el que realmente nos bendice. A veces miramos al burro, pero no miramos al que está montado en el burro. Entonces, si el burro no le gusta, entonces, pero no saben que el que se monta en el burro es el duro. Diga conmigo: ahí. Diga al que está a su lado: deje mirar al burro, hermano. Mire al Señor Jesús, hermano. Porque a veces miramos al burro. Lo segundo, hermano querido, yo estoy seguro que aquí hay personas que Dios los va a llevar a un movimiento. Aquí hay personas que Dios los va a llevar a una transformación extraordinaria. Aquí hay personas que Dios los va a llevar a un movimiento de señales y milagros. Yo no sé, hay personas aquí que Dios los tiene preparados. Lo segundo que Dios hace en las personas que van a tener un movimiento, y es un tiempo de sanidad. Diga conmigo: un tiempo de sanidad. Wow, qué impresionante cómo Dios, antes de empezarlo a usar a uno de manera extraordinaria, a Dios le gusta traer una sanidad y traer una liberación en nuestro corazón. Y es importante poder tener esto. Mire, hay personas que por alguna razón tienen, por las situaciones, a veces en el liderazgo, yo sé que acá hay líderes y pastores, a veces en el liderazgo hay personas que nos ofenden, hay personas que nos lastiman, hay personas que nos traicionan, hay personas que nos salen con cosas y nos dejan como ofendidos, nos dejan con una, bueno, no quiero decir una piedra, bueno, ya dije, nos sacan la piedra, hermano. Y saben que a veces, sin querer queriendo, tenemos dentro de nosotros resentimientos, amarguras, prevenciones. Tenemos en nosotros, hermano, hay esa amargura, en algunos casos hasta odio. Alguien decía: ¿es posible que un cristiano odie? Sí, si se descuida, sí. ¿Es posible que un pastor odie? Sí, si se descuida. Sino que nosotros los cristianos, el odio y la amargura en el engaño toma como otra connotación, tiene como otro nombre. Nosotros lo disfrazamos y nosotros decimos: no, lo que pasa es que no siento paz. Cada que veo al hermano, no siento paz. O sea, si el hermano te roba la paz, estás amargado, hermano, reconócelo. Pero nosotros decimos: no, es que no siento paz. Y entonces ya queda todo arreglado, no, estamos sanos, ¿no? Conmigo no pasa nada. Nosotros le cambiamos los nombres, pero realmente el sentimiento es el mismo. Y a veces tenemos prevenciones, wow, odios, amarguras por todas las cosas que nos pasan. Eso es algo normal. Temores, como nos decían anoche en la administración, el temor que tenía Elías, ¿no? Porque pensaba que lo iban a matar. Imagine, y no sabía que él no iba a morir, si iba a ir vivo, ni siquiera iba a haber muerte. Pero también a veces, ¿sabe qué tenemos, hermano? Dolor. Diga conmigo: dolor. Dolor concentrado. Hay personas que
que les ha tocado duro. A veces tenemos unas frustraciones nosotros como ministros, como líderes. A veces nos frustramos porque no nos salen las cosas, porque vemos que al pastor de allá sí le está yendo bien, porque vemos que este apenas empezó y vea ya cómo va para adelante. Y a veces uno se frustra y le da dolor. Yo me acuerdo que yo me demoré 3 años en hablar en lenguas. Después me vine a dar cuenta que no era porque no recibiera el Espíritu Santo, sino porque yo no las hablaba, no sé, me faltaba la fe. Pero yo ya tenía el Espíritu Santo. Pero en mis tiempos, el que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. Entonces yo me sentía, yo no tengo el Espíritu Santo, y yo me sentía grave, y yo estoy mal, y entonces luego que cada vez que decía, vamos a ministrar al Espíritu Santo, y entonces todos esos hermanos recibían, y luego vamos a ministrar, y luego yo llevé unas personas que tenían a ver recuerdo, como 3 semanas. Yo los llevé, una familia de 3. Y yo los llevé, y entonces dijeron, vamos a recibir al Espíritu Santo. Y yo pasé ahí a recibir. Y entonces ellos también pasaron conmigo. Cuando yo estaba ahí así, haciendo fuerza, y yo los volteé a ver a ellos, y que y hablando en lengua y llorando. Y yo dije, no, Dios, ¿qué pasa, Señor? Entonces uno se va frustrando, como que, ¿qué pasó? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué Julano sí compró carro? ¿Por qué Julano sí, qué sé yo, si viaja, o si le va bien, o porque la iglesia le creció, o le creció el negocio, la empresa, y a mí no? Y hay veces que a veces nos vamos llenando de un dolor. Hay veces que hay personas que también nos lastiman, nos ofenden, hablan mal de nosotros, y quedamos heridos. A veces estamos heridos en el matrimonio. A veces estamos heridos en la iglesia porque estamos ahí, estamos reunidos entre todos los líderes ahí, pero cada uno se mira ahí con recelo, porque dice, y este me la hizo, y que no sé qué, y este me golpeó, y este me clavó, no sé qué. Y a veces estamos heridos. Hay personas que están heridas con su pastor, heridas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su mejor amigo. Están heridos con personas que con culpa o sin culpa nos han lastimado, ¿sí? Algunos lo han hecho sin querer queriendo, ¿sí? Pero nos han lastimado. Y la primera razón es, Dios, hermano querido, quiere sanar la amargura, y solo eso lo hace en su presencia, con su palabra. Dios quiere quitarnos el dolor, porque el dolor es una carga, eso no nos deja como a seguir libres. Y lo tercero, Dios quiere romper todo yugo. Hay cosas que son, digamos, hábitos en nuestra vida. Hay cosas que nos hemos acostumbrado a hacerlas y no nos hemos liberado de ellas. Podemos llamarles pequeños pecados que no son muy visibles, pero que están en nuestra vida. El maltrato, la mala manera de hablar, ¿sí? La incredulidad que cargamos. Tantas cosas que cargamos, la mentira. Algunos todavía son deshonestos, no sé, quieren como hacerle trampa a los demás. Y hay tantas cositas que están en nuestra vida y que Dios quiere romper, porque es que uno se queda aterrado como Dios usó al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, Dios se lo encuentra, y él venía de participar en una cantidad de cosas, creyéndose religioso. Y él venía hasta de participar de muerte. Y entonces Dios viene y se le aparece y le dice, bueno, Saulo, yo soy Jesús, yo tengo esto y esto para ti, pero vas a entrar en un tiempo de estar quieto, porque hay cosas que necesito ministrar tu vida. Y Dios en ese momento entonces trae libertad y trae rompimiento. ¿Cuántos creen que toda cosa que esté estorbando nuestra vida se rompen en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que Dios sabe cómo estamos? Dios sabe que no nos va a dejar el fluir, que va a estorbar el fluir. ¿Sabe? Me gusta porque la Biblia habla de José. José, Dios lo tenía destinado. Él iba a ser usado para bendecir al mundo. Era un hombre con un llamado grandísimo. Pero sabe una cosa, que José no pudo llegar todavía. venía el momento donde él iba a ser de bendición para sus hermanos. Yo creo que
para uno es una satisfacción, para cualquiera de nosotros es una satisfacción ser una bendición para el mundo, o sea, que los nuevos, que la gente conozca a Dios. Pero a uno le da mucha alegría cuando uno es de bendición para el pueblo. Diga conmigo, de bendición para el pueblo, para los hermanos, para los pastores. Yo no sé si a usted le gusta, pero también para nuestra familia de la sangre. ¿Usted se imagina uno poder bendecir a sus hermanos, uno poder bendecir a sus primos, a sus tíos, a sus nietos, y que todos ellos logren tener la provisión, que logren salir adelante porque usted los pudo ayudar, o que muchos de sus hermanos sean liberados, sean sanados? Y yo sé que aquí hay muchos que son de bendición para el pueblo, para sus hermanos. Le quiero decir, usted es de bendición para el pueblo, usted es de bendición para sus hermanos, y sus hermanos van a ser bendecidos a través de usted. Pero sabe una cosa, José tuvo que sanar su dolor, porque él tenía dolor. Y cuando él conoció a sus hermanos, él intentó, pero él se contuvo. Hay veces que uno quiere ser como sacar algo que está dentro, sacar la amargura, o romper con cosas que uno tiene ahí guardadas. Y dice que José retuvo en Génesis 43, dice 43:30, dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar, y entró en su recámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo. ¿Qué hizo José? Iba a empezar ya como la sanidad. Él estaba, ¿cómo saco esto? Lo que me hicieron. Y empezó a llorar, los vio, vino la misericordia, vino el perdón, pero estaba ahí, pero no se contuvo, lo controló. Hay veces que nosotros controlamos, ¿no?, las cosas que quieren salir, y como que no salen de una. Pero me gusta porque en Génesis 45, el 1 y 2 dice: ya no podía más José, ya no podía contener eso. Ya él tenía que liberarse para poder cumplir con la profecía, para cumplir con el sueño, para cumplir con el plan de Dios. Y es que él tendría que ser y llegar a ser bendición para sus hermanos. Y muchos aquí van a ser bendiciones para sus hermanos. Y aún vas a ser bendición para aquellos que te han lastimado, porque muchos de los que te han lastimado, Dios te va a usar para bendecirlos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Los vas a bendecir. Y sabe, entonces dice que él no aguantó más. José ya no podía, entonces José, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó y hizo salir, dice, de la presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces él, dice, se echó a llorar a gritos, y fue tanto lo que gritó como se liberó, sacando ese odio, que dice que hasta Faraón lo escuchó. Hermano, cuando la sanidad viene de verdad sobre tu corazón, hasta el diablo se tiene que dar cuenta que está siendo sano. Tus enemigos se tienen que dar cuenta que está siendo sano. Porque cuando viene la sanidad, dice que después de que fue libre, ahora sí pudo abrazarlos, besarlos. Ahora sí pudo no tener el resentimiento, no tener el recuerdo de lo que me hicieron, sino que pudo abrazarlos y los mandó a traer para que fueran libres, para que recibieran de lo que Dios le había dado a él. No importa lo que me hayan hecho, en él no había resentimiento, porque cuando uno tiene resentimiento, uno no quiere que la gente que le cae mal a uno coman en la mesa que uno come. Uno no quiere que ellos disfruten de las bendiciones que uno tiene. No, sáquenlos de aquí, vayan para otro lado, no sé qué. Hermano, Dios te va a usar, pero Dios sana todo lo que haya en tu corazón, conocido o desconocido. El salmista David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces nos sentimos tan sanos, tan bien, pero hay cositas que están por ahí que el Señor las sabe. Y como David sabía que el Señor sí escudriña, a lo más pronto le dijo: no, Señor, ¿sabe qué? Líbreme aún hasta lo que yo tenga, que yo no sepa que lo tengo. Y quiero terminar diciéndote que
antes de que comience el movimiento en tu ministerio, en tu vida, en tu liderazgo, ¿sí? Hay un empoderamiento. Por eso Dios primero quiere que estemos a solas, tiempo de reflexión, tiempo de escuchar. Y yo sé que Dios te ha traído en esta temporada aquí para eso, y te ha metido en otras temporadas, quizás más adelante lo hará también en otras, pero sé que Dios lo ha hecho para que sientas su presencia, para que escuches su voz, para ministrarte, para darte dirección. Pero también quiero decirte que hay un empoderamiento, y el empoderamiento básicamente, querido y amado, es interesante mirar el empoderamiento, porque en el empoderamiento el Señor activa en tu vida los dones. Los dones, hay dones, hay personas que tienen dones, pero hay otros que se los dan o se los activan o los despiertan o se los colocan. Nosotros para ejercer el ministerio necesitamos los dones del Espíritu, y hay personas que no lo tienen. Hay pastores que de la noche a la mañana fluyen en el don de ciencia. Hey, hay una mujer allá que tiene un tumor, el Señor la está sanando, ella está de blusa roja, y la señora empieza a sentir un calor y la empieza a sanar instantáneamente, y Dios se lo muestra a él. Un pastor contaba, y yo me soñé con eso. Yo me soñé, no sé por qué, yo creo que porque lo soñé o lo escuché. Yo me soñé con eso porque me pareció interesante, y les cuento aquí entre nos que hasta el día de hoy quiero que me pase eso. Porque un pastor de la noche a la mañana en una administración, sin él, hermano, nada de nada, dice que un momento a otro fue a ministrar y entonces empezó a ver ángeles. Él veía el ángel, y entonces el ángel le señalaba así la persona, y le mostraba un letrero que decía, cáncer. Entonces le decía en el letrero, sanidad para él, y se lo señalaba. Él decía, hey, usted, veo que usted tiene cáncer, venga, usted va a recibir sanidad, y lo subía acá. Ay, hermano, qué impresionante. Y se sanaban, pero él los veía. Yo decía, Dios mío, a veces estoy aquí, les cuento de todo corazón, a veces estoy aquí y yo abro bien los ojos, vuelvo y los cierro, a ver si de pronto veo un angelito por ahí, hermano, y que me lo señale a usted y diga, este tiene esto. Usted se imagina lo espectacular. Y desde ese día, pastor, ese ministerio, después de tener tantos años, de ser conocido por mucho tiempo, ese ministerio se volvió un ministerio impresionante para las naciones, a predicar allá en África, a predicarle a toda la familia, a toda la tribu, mi gente, ¿sí me entiende? A predicar allá. Miles y miles de personas recibiendo, millones, hermano. Porque de la noche a la mañana Dios le activó un don, pero no cualquier don, sino un don de revelación y un don de ciencia. Levante su mano y dígale, Señor, dame dones, déjame ver ángeles. Déjame, Señor, que me indiquen. Hazlo a tu manera, lo que tú tengas guardado. Y necesitamos una activación de los dones. Necesitamos una activación del fruto del Espíritu. Y dice Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Sí? La llenura del Espíritu, hermano, activa tu ministerio para que tu ministerio sea la fama de Jesús se muestre en tu vida, para que Jesús sea conocido a través de tu vida, para que Jesús sea famoso en tu vida, en tu ministerio. Y por supuesto, si tú estás llevando la fama de Jesús, la fama de Jesús también te va a ser conocido a ti. Va a hacer que la gente se dé cuenta que Jesús se está moviendo en tu ministerio, en tu vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu familia. A alguien le estoy hablando, alguien tiene que estar recibiendo en esta hora de la mañana.